Muy buenas tardes a todos. En esta emisión tenemos invitados especiales. Los recibimos con mucho gusto y gracias por otorgar un poco de su tiempo, dándoles a todos un agradecimiento a todos los videntes de esta emisión que nos sigue a través de YouTube. En esta ocasión tenemos temas de mucho interés para ti, ciudadano y trabajador. Algunos de los temas a abordar son los siguientes. Sería ética y moral, la sociedad y sus valores, concepto de derecho, clasificación del derecho, conceptos jurídicos y fundamentales, conceptos de normas y su clasificación, fuentes formales del derecho, estructura jurídica del Estado mexicano, división de poderes y sus facultades y atribuciones, concepto de persona, la obligación y su estructura, concepto de contrato y su clasificación, concepto de convenio, juicio de amparo, ramas de derecho aplicable a la logística. Y ese sería el último tema. Estos son los temas que se abordarán el día de hoy. No olviden suscribirse y dar una manita arriba, pónganse incómodos y comencemos. Dando un comienzo a este podcast, tenemos que ser conscientes de los conceptos tanto de ética como moral. La ética procede del griego ethos, que se cree que fue Homero el primero en utilizar el término, dando a entender como un lugar habitado por hombres, tanto como animales. Como sabemos en los términos de ética y moral, la ética la podemos relacionar tanto con el estudio de los valores del comportamiento del ser humano, mientras que la moral se distingue por ciertas normas, tanto como costumbres o tabúes que pueden llegar a existir en las sociedades de cada nación, aunque estas tienen dos definiciones distintas. Estas tienen una relación que ambas actúan y se conforman a la sociedad. Ética y filosofía son tanto dos ciencias en extremo vinculadas entre sí. La primera es la ciencia de la conducta humana y la segunda es la ciencia del ser en su totalidad. Pero muchas personas se preguntarán, pues, ¿cómo es que estos dos conceptos se relacionan al derecho? Bueno, como nosotros ya sabemos que el derecho está formado por un conjunto de normas, las cuales están por un mismo contexto y las personas que rigen el poder político para poder organizar una convivencia entre la comunidad, por lo que tenemos que reconocer que el derecho no es completamente ético o neutro. Hay ocasiones donde no se tiene un completo conocimiento de lo que son los derechos y dentro de las leyes que las personas deben de tener valores. Normalmente estas leyes no son realmente conocidas por la sociedad. Un ejemplo de un ser humano ejerciendo la moral es al momento de ayudar a una persona mayor, una persona anciana, al cruzar la calle. E igualmente otro ejemplo de moral podría ser la honradez de una persona. Este sería tanto de un valor social que tenemos que tener en cuenta todas las personas. En cambio, un ejemplo de ética sería cuando un individuo reflexiona sobre lo que está bien o lo que no está partiendo de sus propias creencias. La moral está vinculada con el significado de las costumbres o aquellos actos de una misma especie que se convierten en hábitos. A su vez, los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje y asimilación. Como se mencionó anteriormente, la moral se distingue por las costumbres y estos comportamientos nos sirven para poder fomentar el equilibrio entre nosotros como personas que componemos la sociedad. Otros ejemplos de la moral sería dentro del marco religioso como la moral budista o la moral católica, por lo que para algunas personas el aborto puede ser algo tanto inmoral como para otras puede ser mucho de las costumbres que una persona posee. Y de su propia perspectiva, dentro de este concepto surge lo que es el juicio moral. Este nos permite tanto diferenciar entre lo que es correcto o incorrecto, por lo que considero
que este último es un concepto muy ilógico, ya que la definición de lo correcto o lo que no siempre dependerá de la perspectiva de la persona. Una vez que sabemos estos dos conceptos, tenemos que manejar el concepto de los valores dentro de la sociedad. Muchas gracias a nuestro invitado por poder darnos a conocer más sobre la ética. En unos momentos regresamos con usted para brindarnos más de sus conocimientos. A continuación nos expondrá otro tema de suma importancia, el ingeniero José. Adelante. Bueno, dentro de la sociedad es fundamental que cada persona tenga la conciencia de los valores, los cuales no son ejercidos a todos desde que nacemos. Estas pueden ser nuestras virtudes o cualidades que nos caractericen tanto a nosotros como a cada persona. Durante su crecimiento y desarrollo, nosotros vamos atravesando una serie de etapas socializadoras que nos vinculan con diferentes grupos sociales que favorecen la adquisición de nuestros aprendizajes. Se considera que los valores motivan tanto a las personas a actuar en ciertos aspectos de maneras distintas. Los valores son los que nos definen los pensamientos de cada persona y la manera en la que desea vivir cada uno. Como ya sabemos, una sociedad es el conjunto de personas que se relacionan entre sí. Pero a todo esto nos surge una pregunta: ¿qué es un valor? Y bien, se podría decir que el valor es lo bueno, lo real o ideal deseado para una persona o una colectividad. Pero los valores que clasificamos, los clasificamos de acuerdo a su función. Entre ellos podemos encontrar los valores culturales o los sociales. Los valores culturales son más relacionados con las creencias y las costumbres que compartimos en sociedad, y los valores sociales se distinguen por los principios que aplicamos dentro de los miembros de una sociedad. En pocas palabras, estos valores, al igual que la moral, pretenden alcanzar y mantener el equilibrio dentro de las sociedades. Estas igualmente las podemos clasificar en dos, que son las cualidades y las virtudes que posee una persona. Un ejemplo de estas, cuando un grupo de amigos practican el valor del respeto, por lo que se sabe que ninguno pues, de ellos dos se insultará o se maltratarán, ni a ellos mismos ni a otra persona. Pero siendo sinceros, esto no se practica al 100%, ya que no somos respetuosos del todo con las personas a nuestro alrededor, pero ante la sociedad los valores son de forma a la que nos podemos distinguir de los demás mediante la forma en que nos comportamos con nuestras propias acciones. Y estas acciones pueden ser favorables o no para nosotros, esto dependiendo de las influencias que tengamos y las que éstas tengan nuestras acciones. Se pueden definir los valores como criterios conforme a los cuales el grupo o la sociedad juzga de la importancia de las personas, las pautas, los objetivos socioculturales. Por lo que considero que los valores son más relevantes que los que mayormente nos enseñan nuestros padres. Serían el respeto, la honestidad, la libertad, la igualdad y este último, la justicia. Este busca el equilibrio entre el bien propio y el de la sociedad. Pero siendo sinceros, este igualmente es un valor el cual no es del todo ejercicio por la sociedad o incluso en ciertos casos por el mismo gobierno. Los derechos tienen sus propias clasificaciones, por lo que el día de hoy les hablaré de las clasificaciones más relevantes y cómo éstas se subclasifican. Hablaremos de lo que son los derechos naturales, positivos y vigentes. Este derecho está conformado por los atributos que todo ser humano posee con el simple hecho de ser persona. En este derecho podemos encontrar lo que es la moral, el derecho de pensar y razonar e igualmente el derecho de la vida. Una de las características de este derecho es que no existe una distinción de los derechos, no importante su nacionalidad, religión, orientación sexual.
Estos derechos tienen sus propias clasificaciones. Algunos ejemplos son los mandamientos católicos, que las leyes divinas son dictadas por Dios en el corazón mismo de la gente. En palabras mejor comprendidas, este derecho establece normas de convivencia dentro de la sociedad. Cuando hablamos de derechos positivos, nos referimos al derecho escrito. Este derecho, a ciencia del derecho natural, obedece un pacto social y jurídico establecido por la sociedad con la finalidad de ejercer la paz a través de la regulación de la conducta ciudadana. Este derecho se clasifica en dos formas: la de aplicación vigente y la de no vigente. Bueno, esta es una norma que se valida en un territorio y tiempo determinado, y su cumplimiento es obligatorio, por lo cual no puede ser sustituido o anulado mientras se encuentra en vigencia. Este tipo de derecho es ajustable a los avances y los cambios políticos. Una de las características principales es el factor del tiempo. En pocas palabras, es la vigencia de lo limita de su ejecución. Otra característica, este es reconocida por el Estado y permite el orden jurídico a través de las leyes. Si englobamos el término derecho, las ramas del mismo serían el derecho privado y el derecho privado. En el derecho privado podemos encontrar igualmente lo que es el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado, mientras que en el derecho público encontramos el derecho penal, el derecho internacional y el derecho laboral. Si definimos lo que es el derecho público, es aquel que se dedica a controlar a los ciudadanos a través de la organización de los poderes públicos del Estado, esto con el fin de que actúen de manera legítima en base a lo establecido en la Constitución política. La característica del derecho privado es que estos regulan las relaciones jurídicas entre individuos. Este derecho se distingue del público porque se ocupa de las relaciones del Estado. Estas ramas del derecho se rige por dos conceptos fundamentales, los cuales son la autonomía de voluntad y la igualdad ante la ley.
Hola, me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes lo que es el concepto de normas y cómo estas se clasifican. Comenzamos con lo que es el concepto de norma. Son fundamentales, estas son reglas con el fin de poder regular el para ellos comportamiento. Son abogados, pero eso no significa que nosotros como ciudadanos ámbitos dentro de no debemos saber estos conceptos. Las normas contienen elementos por normas religiosas, las normas morales, las normas jurídicas o normas que contengan las normas sociales. Estas normas que se resumen aplicadas dentro de la sociedad por la aplicación de la norma anterioridad. Estas regulan el comportamiento con el fin de algunos de los conceptos fundamentales considero que es el supuesto jurídico, consecuencia del derecho, los derechos subjetivos, los hechos y actos jurídicos, y pues a continuación te describiré cada uno de ellos, por lo que a continuación le diré los conceptos de son las acciones que se derivan empezando por lo que son las normas jurídicas. Estas igualmente regulan las conductas dentro de la sociedad. Los complejos pero que las distinguen es que el cumplimiento de estas conlleva y los simples que son constituidos por una sola hipótesis. Impuestas a continuación les hablaré un poco de lo que son los derechos y actos, los poderes legislativos o el si bien un acto jurídico es una manifestación de voluntad para transferir algún derecho, solo los hechos jurídicos que sean de origen humano pueden considerarse actos jurídicos. A continuación les describiré lo que lleva a ver morales, que son los hechos jurídicos. Se establecen los podemos identificar como los actos predecibles que tengan consecuencia legal. Esto se puede clasificar en natural. Estas normas son la base principal para las normas. Un ejemplo de esto puede ser los desastres naturales o al momento de un choque de autos es que no están detalladas de forma igualmente escrita, por lo que carecen de una sanción, mientras que los actos jurídicos se clasifican como lo dice el nombre, son los reglamentos que bilaterales a partir del formales o de los ejemplos donde se puede aplicar este concepto, por lo que son a través del contrato de un matrimonio. Carecen de una sanción. Otro concepto que es fundamental es el orden jurídico. Las personas te preguntarás, ¿para qué nos sirve este concepto? Pues estas sanciones son ejercidas por incumplimiento para la construcción de una sociedad o de alguna paz, aunque esto suene pueden obligar a las personas a cambiar sus conductas. El Estado del Derecho es común que la regirse a sí misma mediante una serie organismos estructurada y coherente a las naciones que incumplen con las normativas legales. Una de las características del ordenamiento jurídico es que consiste de una serie de normas necesarias para su modificación y elaboración de todas estas normas que son estatales. Como puedes observar, los conceptos jurídicos que se hablaron para comenzar debemos definir el concepto fuente. ¿Qué es la fuente? Muchos de nosotros nos imaginamos la fuente que se encuentra en un parque, pero en este caso no nos referimos a eso. La expresión fuentes del derecho se adjudica al jurista alemán Karl von Savigny, quien habría acuñado esta denominación a mediados del siglo XIX, para sostener que el derecho se originaba en una fuente, la cual en su concepto no era otra que el espíritu del pueblo. Las fuentes del derecho son aquellos fundamentos que nos permiten crear un conjunto de reglas jurídicas que sean aplicables a la sociedad. Los lugares donde podemos encontrar las fuentes de derecho serán las que forman parte de las constituciones, al igual que estas son parte de los tratados internacionales, las leyes e inclusive en los parlamentarios. Estas fuentes igualmente tienen sus clasificaciones, como lo son la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, pero la que se considera de mayor importancia es la jurisprudencia y te preguntarás, ¿esto qué es? Bueno, es el conjunto de sentencias emanadas por los tribunales para un control de aplicaciones de las leyes, es decir, son el conjunto de sentencias. De esta manera, la jurisprudencia mexicana se convirtió a lo largo de distintas etapas en un instrumento imprescindible para la consolidación del proyecto nacional dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las funciones que tiene que realizar es completar la ley. Esto quiere decir que se tiene que interpretar y aplicar la ley, logrando así poder justificar las lagunas que puedan existir. Otras de sus funciones importantes son el principio unificador,
¿A qué nos referimos con esto? Es la interpretación de la ley. La única diferencia de la anterior es que esta es con el fin de que no se llegue a crear una situación de desigualdad no justificada. Bueno, para darle continuación al temario del programa, les hablaré un poco de cómo es la división de poderes. Procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Este es ejercido por el Congreso Nacional, en los cuales participan diputados, senadores. Estos son elegidos por la población. El poder ejecutivo es aquel responsable de la gestión diaria del Estado, ejecuta leyes las cuales tienen que ser aplicadas. En relación con el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, podemos observar las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo siendo 1. Crear, aumentar, disminuir, suprimir y derogar las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso. 2. Restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional. 3. O en términos generales, realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Mientras que el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia a la sociedad, como sabemos, la estructura fundamental dentro de los poderes del Estado. Debe tener un orden, a pesar de que el Poder Judicial es el encargado de impartir organiza justicia y a la sociedad, mantiene esto estable no suele pasar a la siempre. ciudadanía. Existen casos normas donde la jurídicas no injusticia tienen es forzosamente impartida a el los mismo ciudadanos rango ni por tratos categoría. raciales o falta Algunas de son equidad. superiores y otras Del Poder inferiores, Legislativo al es decir, Ejecutivo existe entre ellas de un manera orden permanente y jerárquico. general. En esta parte podemos periodos de entender que existen emergencia y diferentes mediante jerarquías restricciones hablando que en la el propia ámbito de la Constitución estructura denomina jurídica del país, por lo que se debe entender generales, que no hay es ninguna decir, ley la con mayor Constitución autoridad es quien que la permite Constitución cómo política de los Estados limita Unidos dicho ejercicio mexicanos. de delegación, siempre y cuando Como se sabemos, el encuentre Poder Supremo justificada de la la actuación Federación bajo se los divide en supuestos 3, el Poder expresos Judicial, en el la Poder misma ley Ejecutivo, el fundamental, Poder Legislativo. aunque los 3 poderes Por lo son de que a conocimiento, no continuación todos les somos explicaré un poco conscientes más de su de los existencia. conceptos Con de esto estos. concluyo este tema de los El Poder poderes. Ejecutivo. En el ámbito federal se ejerce por el Bueno, Congreso de la muchísimas Unión, el cual gracias, se encuentra ingeniera. compuesto por las cámaras de diputados y Bueno, a senadores. continuación le cedo la El Poder palabra a Ejecutivo la está ingeniera conformado Andrea, con el quien gobierno. nos brindará Este poder es el conocimiento acerca encargado de del concepto planificar de y dirigir persona. las actuaciones Adelante, estatales, ingeniera. y este poder es el que representa al país en el exterior
o en el control de las Fuerzas Armadas. En pocas palabras, el Poder Ejecutivo es el presidente de la República Mexicana. Este es elegido por los ciudadanos a través de lo que es el voto y te preguntarás cómo este cesa. Bueno, esto dependerá de cómo se trate al gobierno, pero esto puede cesar solo si el presidente comete algún delito. Poder Legislativo. En el ámbito federal se ejerce por el Congreso de la Unión, el cual se encuentra compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Poder Legislativo es el encargado de la creación, modificación y derogación de las leyes, las cuales rigen el país, por lo cual es un organismo donde se representan las distintas fuerzas políticas. Estas están divididas en lo que son dos cámaras, que serán la mitad diputados y la otra mitad senadores. El Poder Judicial. La administración, vigilancia y disciplina de este poder Para mí, un contrato es un acuerdo en el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Ahora, en la actualidad, es un instrumento negociable. Por ejemplo, se utiliza para prestaciones de servicios, de productos, entre muchos más. Asimismo, el contrato es una especie dentro del género de los convenios. Si no sabes qué son los convenios, yo te daré una breve explicación. Un convenio es un acuerdo entre las partes respecto a un tema en un contexto que no requiere legalidad. Este puede ser oral o escrito. Debes tener en cuenta las diferencias que hay entre un contrato y convenio. En el contrato incluye un soporte legal, mientras que en el convenio basta con la aceptación de las partes. Por otro lado, el contrato generalmente se realiza en los negocios en el ambiente laboral. Es vinculante y se encuentra sujeto a la ley. Es importante saber las diferencias. Ejemplos en general de cada clasificación. En bilaterales serían la compraventa, arrendamiento y permutas unilaterales. Son el mutuo préstamo simple, el comodato o préstamo de uso, el depósito y la prenda. Oneroso. Contrato de trabajo, prestación de bienes a cambio de servicios. Y en los gratuitos conmutativos, el contrato de compraventa de una casa. Aleatorios podría ser una apuesta para ganar o un contrato de compraventa de cosechas. En contratos reales podría referirse a aquellos que se le perfeccionan con entrega del material, cosa u objeto del mismo contrato. Por ejemplo, mutuo y depósito o el contrato. Una persona es un ser sociable que vive y se desarrolla. Además, es un ser con inteligencia y voluntad propia. Por ejemplo, tiene derechos como cada uno de nosotros. En términos de derechos, se le da el nombre de sujeto a persona a todo ente capaz de tener convenido facultades y deberes en una medida de esas relaciones. La persona humana se convierte en el mundo de lo jurídico en un sujeto de derechos y obligaciones. Las personas se clasifican de dos tipos dentro del derecho. Cada una de ellas, un contrato de compraventa, en cuanto a su existencia y personalidad. Tales personas son la individual, física y la moral. Una persona individual es el ser humano con características únicas que lo diferencian del resto de los demás, como la conciencia y la capacidad de expresarse. Todas esas características diferentes situaciones. Expresa sus diferentes tipos de contratos, tiene conocimientos sobre sí mismo y su alrededor dentro de su sociedad. Por otro lado, las personas morales son todas las empresas, sociedades, porque su contenido responde a la voluntad común. Estas se conceptúan como las unidades económicas, sociales y administrativas.
que buscan obtener los objetivos institucionales con la máxima eficacia, solamente cuando haya calidad de los recursos suficientes en ellos. Con la ayuda del elemento humano, persona es un ser sociable que vive y se desarrolla. Además, es un ser con inteligencia y voluntad, el cual tiene derechos como cada uno de nosotros. En términos de derechos, se le da el nombre de sujeto persona a todo ente capaz de tener. Los atributos caracterizan facultades y deberes en una medida de esas relaciones. La persona humana se convierte en el mundo de lo jurídico en un sujeto de derechos, obligaciones y nacionalidad. Las personas se clasifican de dos tipos dentro del derecho. Está habilitada cada una de ellas servicios profesionales. En cuanto a sus actividades como comerciales, tales personas son la individual, física y la moral. Una persona individual es el ser humano con características únicas que lo diferencian del resto de los demás. Los deberes legales como la conciencia y la capacidad de expresarse, la mayoría de edad, características no son únicos. Una persona física puede actuar en su propio nombre o puede ser sobre sí mismo y se organiza dentro de su sociedad. Y una persona por otro lado, las personas morales son todas las empresas, sociedades, instituciones se encuentran reguladas en el Código Civil. Estas se conceptúan como las unidades económicas, sociales. Por ejemplo, existen algunas restricciones que buscan obtener los objetivos de los derechos y obligaciones que tenemos como personas, productividad y calidad de los recursos existentes, con la ayuda del elemento humano. Dicho brevemente, una persona física es un individuo humano, el cual tiene necesidades, deseos, intereses, derechos y deberes de manera particular desde el punto de vista jurídico. Los atributos caracterizan una persona física son la persona jurídica, la capacidad, nombre de domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Una persona física o natural está habilitada para ofrecer servicios profesionales, llevar a cabo actividades como comerciales, trabajar a cambio de un sueldo, poseer bienes o inmuebles. Esto quiere decir que se adquieren desde el nacimiento. No obstante, las obligaciones, los deberes legales de una persona física requieren la mayoría de edad. Si es bien cierto, una persona física puede actuar en su propio nombre o puede hacer una representación de otra persona física, de una persona moral o jurídica. Estas personas físicas o morales se encuentran reguladas en el Código Civil, puesto que dice: por ejemplo, existen algunas restricciones para el ejercicio oportuno de los derechos y obligaciones que tenemos como personas naturales. Muchas gracias, ingeniera, por esta gran información que nos comparte a través de este podcast. A continuación, al ingeniero Ángel nos dará a conocer otro tema de importancia como lo es el concepto de convenio, el juicio de amparo y por último las ramas del derecho aplicable a la logística. Adelante, ingeniero. Además de que el concepto de convenio es el acuerdo de dos o más personas, lo cual ocasionaba el origen por sí solo a las obligaciones, es decir, un acuerdo liso y llano, sin consecuencias jurídicas, para hacer de manera concreta los convenios dados de manera correcta y con un fin en él hacia que las personas tuvieran las obligaciones de llegar a cabo en él y si no lo podían hacer, se podía modificar, lo cual era razonable en ambos sentidos. Y si no tienen ningún problema del que pueda llegar a ser algo relacionado con la ley. Quiere decir que si las personas pueden hacer tratos entre ellas y se tiene que hacer de manera correcta, lo que está establecido en ellos tiene que ser de la manera en la que ellos estén cómodos de cumplirlo y las obligaciones que se le pongan sean las adecuadas. Y también existe otro, el cual es el artículo 1793. Esto se refiere a que así como lo dicen, pueden llegar a ser contratos, los cuales pueden llegar a tener un mayor peso en las personas, ya que como está establecido y firmado, se tiene que cumplir. Pueden llegar a existir problemas en algunos casos que pueden hacer que terminen con la ley, ya que los contratos, un ejemplo, puede ser un contrato de trabajo que se firma por un lapso de 1 año y surge un inconveniente de que se tiene que mudar del lugar donde vive, tendría a lo mejor un problema para transportarse al trabajo, pero como firmó el contrato, no lo puede dejar, ya que si no existieran problemas, u otro caso que también puede pasar en eso mismo es que a lo mejor se pueda llegar a un convenio, de que la persona que lo contrató a lo mejor conozca a alguien que puede utilizar su lugar por medio del convenio, puede dejar el trabajo de manera correcta y realizar sus movimientos sin problemas. Ese es un ejemplo de contrato que puede solucionarse con un convenio. Todo esto se ve desarrollado de manera institucional, laboral, social, familiar o legal, o cualquiera sea otro caso, ya que son importantes, se pueden tomar en cuenta distintos factores
para su realización, ya sea por algún conflicto, además de que las personas que lo están firmado cumplan con las obligaciones y los derechos que se marcan, y si no los pueden cumplir, se pueden modificar. Un ejemplo que doy para especificar el concepto de convenio es que mi primo tiene una tienda de fertilizantes químicos de diversas marcas que están relacionadas a nivel nacional. Como ejemplo, él hace un contrato con esa empresa, lo cual es que si mi primo llega a cumplir con su meta especificada de venta, que podría o tendría que ser de 1 millón al mes, pero únicamente de sus productos, puede ganar comisiones o puede hacer que sus metas las junta y gana productos que lo benefician. Ese contrato lo puede conseguir y teniendo hasta que la empresa diga que llegó a su término. El contrato o puede llegar a alguna modificación y que los dos estén de acuerdo con él y puede seguir generando ganancias para su negocio y hacer que las empresas lo sigan tomando en cuenta. Este sería un ejemplo para poder tener idea del convenio, además de que algunas veces se tienen que ir cuadrando y estableciendo de acuerdo a uno u otro caso. Es un convenio de colaboración, es por parte, se trata de restablecer una actuación en respuesta de objetivos compartidos. Su finalidad es el traslado de recursos públicos entre entidades públicas, lo cual es que genera una ganancia para las personas que lo hacen. Además, los convenios son importantes y la manera en la que se hace, un ejemplo podría ser una presidencia de algún municipio en el que vivamos, ya que por ese medio pueden brindar ayuda a las personas que gobiernan. Todo es bueno y para su desarrollo. Algunas limitaciones que tengan los convenios ya tienen que estar establecidos en el mismo, ya que puede ocurrir que ni cumpla de manera correcta, se tiene que acatar a lo establecido, ya que tiene un poco de la estructura que un contrato. Al igual que algunas veces de todos esos tipos de convenios también se pueden aplicar a lo familiar, lo cual puede que algún matrimonio se deshaga y tengan hijos que pueden llegar a un convenio para que puedan pasar tiempo con sus hijos, cualquiera de las dos partes. Tiene que ser válido para su aplicación. En sí, los convenios son importantes para todos, ya que por medio de ellos las personas obtenemos beneficios de distintas maneras, y eso podría crear que las personas trabajen en paz y sigan teniendo relaciones con uno de manera correcta. Esto se puede dar en las empresas, compañías, amigos u otro caso.